Muy bien, vamos pues a empezar nuestro tema del día de hoy. Mm, pero una consulta, a ver, nosotros nos situamos en un lugar muy especial, ¿no? Ese lugar especial es lo que nosotros conocemos como el Cinturón de Fuego del Pacífico, ¿no? Ya es lo que nosotros conocemos como la zona, llamémosle pues, ¿no? La zona sísmica del planeta, ¿no? La zona más sísmica del planeta. Sin embargo, todas esas zonas, esos espacios donde nos situamos, ¿no? Principalmente, generan algo, ¿no? Generan algo. ¿Qué es lo que generan? Generan la presencia de una cordillera y a su vez generan la presencia de una zona muy hundida en el mar conocida como la fosa marina o fosa oceánica, ¿no? Porque existe un proceso denominado subducción, ¿no? Porque existe un proceso denominado subducción, existe un proceso denominado, llamémosle pues, no, en este caso convergencia de placas, ¿no? En la cual las placas chocan y uno, llamémosle, y al impactar, como hay uno que es más denso que el otro, uno pues se va a hundir, ¿no? Debajo del otro. Eso es lo que se va a presentar, lo que se va a dar aquí. Pero sucede algo más. La presencia de la cordillera, la presencia de esa convergencia de placas, generó la formación de una cordillera. ¿Listo? Y esa cordillera va a traer ciertos efectos sobre, llamémosle pues, sobre la tierra, o mejor dicho, pues en el Perú, ¿no? Ciertos efectos en las actividades que el hombre va a realizar. Y esos efectos que, llamémosle pues, la cordillera presente aquí en el Perú, genera lo que se van a denominar las llamadas, mejor dicho, las llamadas regiones naturales. Entonces, este es nuestro tema para el día de hoy. Regiones naturales del Perú. ¿Bien? Regiones naturales del Perú. Ahora, pero hay que entender algo, mira. Las regiones naturales del Perú, ¿no? Nosotros lo podemos tocar en muchos enfoques, ¿no? En muchos enfoques. Por ejemplo, nosotros conocemos fundamentalmente así, cuatro macro regiones, ¿no? Cuatro macro regiones naturales. ¿Cuáles son esas cuatro macro regiones naturales? ¿Quién me puede decir? A ver, ¿quién me puede decir cuáles son esas cuatro macro regiones naturales? Una idea, vamos, vamos. ¿Cuáles serán esas cuatro macro regiones naturales? Muy bien, ¿no? Muy bien allí. A ver, ¿cuál será? ¿Cuál será? Ah, muy bien, Ana, muy bien. ¿Quién más? A ver, por ahí. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, a ver. ¿Alguno más? ¿Alguno más que me responda? ¿Cuáles son esas cuatro macro regiones naturales? Buenos días, Judith, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuáles serán esas cuatro macro regiones naturales? A ver, dígame. ¿No? Como dijo su compañera Ana, ¿no? ¿Cuál? Será la costa, la sierra, la selva y el mar. ¿Listo? Ahora, ese modo de dividir al Perú de manera simplista, de manera sencilla, como es la costa, la sierra, la selva, ¿no? A nivel continental, fue dado por los españoles, ¿no? En este caso se desarrolló, llamémosle producto de la visión simple o sencilla que tenían los españoles, ¿no? O que los españoles mostraron cuando llegaron aquí al Perú. El cronista Pedro Cid de León, por ejemplo, ¿no? Habla que el Perú está dividido fundamentalmente en tres regiones: costa pegada al mar, sierra por las montañas y montaña por lo inexplorable. Mira, Pedro Cid de León nos habla de costa, sierra y montaña, no nos habla de selva. El término selva ya es un término, llamémosle pues ecológico, ¿no? Ya es un término más moderno, ¿no? Ya reciente, pero fundamentalmente, ¿no? Fundamentalmente la denominación que le dieron los españoles, ¿no? Los cronistas en la antigüedad, ¿no? En la época colonial, virreinal, va a ser justamente montaña, ¿no? ¿Por qué montaña? Porque la montaña es inexplorable, pues.
Ellos, los españoles, en la zona de la península de Castilla, en la zona, por ejemplo, de Madrid, ¿no? Todo lo que corresponde a la parte central de lo que es España, le conocen o lo denominan como selva, ¿no? Lo denominan como sierra, ¿no? Es la sierra española. Entonces, cuando llegan aquí al territorio peruano y ven toda esa zona montañosa, también lo van a denominar igual, ¿no? La sierra, ¿ya? La sierra. Pero, ya, nosotros pues aquí lo llamamos, lo justificamos el término sierra por las montañas, ¿no? Y los dientes de la sierra o del serrucho que forman, ¿ya? Que forman. Sin embargo, esa denominación lo traen los españoles desde llamémosle pues desde su lugar de procedencia, ¿no? Desde Europa en este caso, ¿ya? Ahora, esa es una división simplista del Perú, como te digo, costa, sierra y montaña. Pero cuando nosotros hablamos de regiones naturales del Perú, nosotros podemos enfocarnos ¿en qué? Nosotros nos podemos enfocar fundamentalmente en, por ejemplo, en dos puntos claves. El enfoque geográfico y el enfoque ecológico. ¿Listo? ¿Por qué el enfoque geográfico? ¿Por qué el enfoque ecológico? ¿No? A ver, en primer lugar, yo te pregunto, ¿qué cosa estudia la geografía como ciencia? ¿Qué estudia la geografía como ciencia? Dímelo. ¿Qué estudia la geografía como ciencia? A ver. La relación del hombre con su entorno. Muy bien, la relación del hombre con su entorno. Eso estudia, la relación del hombre con la naturaleza, ¿cierto? Entonces, aquí, en este modo de dividir al Perú en un enfoque geográfico, vamos a encontrar esa relación del hombre con su entorno, del hombre con la naturaleza. ¿Listo? Tenemos al hombre con la naturaleza en su entorno. ¿Cómo se relaciona el hombre con su entorno? Pero el hombre con su entorno no se relaciona desde hace, llamémosle pues, no, desde hace 100 años, 200 años, no. El hombre con su entorno se da desde hace más de 4000 años atrás, ¿no? Fundamentalmente aquí en el Perú desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, cuando el hombre se desenvuelve, se desarrolla, se relaciona con su entorno, ¿eso qué origina? Eso origina que el hombre desarrolla actividades económicas en ese entorno. Y el desarrollo de esas actividades económicas van a ser, por ejemplo, la pesca, la agricultura, la ganadería, la minería. O sea, hay un conjunto de modos como el hombre se va relacionando con su entorno. Esa relación con su entorno ya hace también que el hombre identifique a cada región con un determinado nombre. Chala, Yunga, Quechua, Suni, Puna. Porque hay que recordar que en este caso, pues el hombre que vivía aquí en el Perú, ¿no? Desde tiempos atrás, desde tiempos memorables, tenía diferente idioma, diferente lenguaje, diferente lengua, ¿no? No lenguaje, diferente lengua. Y ese diferente idioma, diferente lengua que ha tenido, ¿no? Ha generado que se vaya denominando de diversos modos ese, llamémosle pues, ¿no? En este caso a cada espacio territorial. Y además, como en el Perú hay una cordillera, en un determinado espacio de la cordillera se dan ciertas características. Por ese motivo el hombre también lo va a denominar de diferente modo. Bien, entonces, cuando nosotros vemos las regiones naturales del Perú, vamos a tener a ese enfoque geográfico, ¿no? Y en ese enfoque geográfico vamos a tener al doctor Javier Pulgar Vidal. ¿Y qué hace Javier Pulgar Vidal? Pulgar Vidal lo que plantea, ¿no? En su, llamémosle pues, en una de sus obras cumbre, es
que el Perú está dividido en ¿cuántas regiones? ¿En cuántas regiones está dividido el Perú? ¿Cuánto? 8. En 8, ¿no? Muy bien, en 8. Entonces, vamos a tener por acá la tesis denominada las 8 regiones naturales del Perú. Las 8 regiones naturales del Perú. Esto tiene, chicos, un enfoque geográfico. ¿Ya? Estas 8 regiones naturales tienen un enfoque geográfico. Como bien me lo han contestado, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a presentar, se va a observar aquí la relación entre el hombre, ¿no? La relación entre el hombre y la naturaleza. La relación entre el hombre y la naturaleza. ¿Ya? La relación entre el hombre y la naturaleza. ¿Bien? Y a nivel de la naturaleza, ¿qué factor es el más importante? El factor más importante es la altitud, ¿no? La altitud. Toda tesis debe tener un fundamento. Debe fundamentar para qué está hecho, para qué se hizo, para qué se planteó esa tesis. ¿Listo? Eso debe tener toda tesis. Va a tener toda tesis. Entonces, las 8 regiones naturales del Perú presenta justamente esa idea, presenta justamente esos fundamentos. Entonces, dentro de las 8 regiones naturales del Perú van a haber fundamentos naturales y fundamentos sociales. Fundamento natural, la altitud, por ejemplo. ¿Qué más? Esa altitud influye en el clima. La altitud y el clima influyen en la flora y en la fauna y en el relieve. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a encontrar en este espacio, ¿no? Esos son los fundamentos de la tesis de las 8 regiones naturales en el campo natural, en el campo, llamémosle pues no, fundamentos naturales aquí. Ahora, en cambio, en el fundamento social, en el fundamento del hombre, ¿qué cosa vamos a hallar? Por ejemplo, ¿alguien sabe por qué se llama Chala a esta región? Pregunto, aquellos que viven en Lima, no, aquellos que están en Lima en este momento, díganme, ¿cómo está Lima en este momento? ¿Qué cosa hay en Lima en este momento? En el cielo limeño. Neblina, ¿cierto? ¿Y esa neblina, Ana, será abundante o será rala? Está nublado, muy bien, Antonella. Muchas nubes, muy bien, Luis. Entonces, ¿cómo será la neblina? ¿Abundante o escasa? Abundante. Grande no, abundante. Mucha, ¿no? Mucha. Grande es en tamaño. Abundante. En este caso, la Chala significa eso, significa la región de abundante niebla, ¿no? Es la denominación que le dan los antiguos peruanos, ¿no? Eso no es un nombre puesto por Javier Pulgar Vidal, ¿no? Eso no es un nombre que Javier Pulgar Vidal le da a esta región, no. Es un nombre que digámosle, pues no, él lo ha puesto reconociendo el conocimiento del antiguo peruano, ¿no? Hay que tener en cuenta algo. Hay que tener en cuenta que las 8 regiones naturales del Perú, esta tesis se planteó en el año de 1938. ¿Ya? 1938. Casi años antes terminaba la corriente literaria del indigenismo, ¿no? Es decir, al indígena se le daba pues un reconocimiento, un peso, ¿no? Se hablaba en este caso en las obras, se hablaba, por ejemplo, llamémosle, en las novelas, ¿no? La situación del indígena. Entonces al indígena se le reconoce.
Y lo que hace Javier Pulgar Vidal aquí es justamente eso, ¿no? Reconocer al indígena, reconocer el conocimiento del indígena, reconocer el conocimiento del antiguo peruano. Y cuando va reconociendo el conocimiento de ese antiguo peruano, logra justamente su revaloración. Algo que había quedado atrás con la conquista, con el virreinato, durante la colonia y a su vez pues también durante los primeros 100 años de república, ¿no? Porque el criollo era quien dominaba, el criollo era quien en este caso dirigía llamémosle pues la historia del Perú con sus diversos presidentes, ¿no? Pero el indígena era relegado. Entonces la corriente indigenista le va a dar esa revaloración al Perú, ¿no? Al antiguo peruano. Y justamente en esa revaloración es que encontraremos esto. En esa revaloración es que encontraremos el revalorar su conocimiento, ¿no? Y Pulgar Vidal, pues, un explorador, un caminante, ¿no? Que llamémosle, se dirigía a muchas partes o que ha viajado a muchas partes del Perú, podía también encontrar esa condición. Pudo ser testigo que en cada región habían actividades diferentes, habían nombres diferentes para cada región. Y él, pues, llega a analizar la palabra con lo que viene a ser la toponimia para conocer justamente el significado de ella, ¿no? El significado de ella, el significado toponímico, ¿no? El significado toponímico de cada palabra, ¿no? De cada nombre de región. Yunga, Quechua, Suni, Puna, Janca, Rupa Rupa o Mawa. ¿Qué significan fundamentalmente ellos? ¿Ah? Ahora, toponimia, 1. ¿Qué más? El folclore, ¿no? El folclore es variado, el folclore es diferente, ¿no? Cuando nosotros decimos la sierra, ¿no? La sierra, muy bien, pero en la sierra hay diversos pisos altitudinales. Yunga, Quechua, Suni, Puna, Janca. Y si nosotros, por ejemplo, nos vamos a Ayacucho, a las alturas de Ayacucho, en la meseta de Parinacochas, ¿no? Pampagaleras, etc., vamos a encontrar una fiesta que se conoce como el Chacu, por ejemplo, ¿no? Que consiste en cercar a las vicuñas en una gran área por muchos participantes, donde están los comuneros, donde están en este caso donde participan los turistas nacionales, internacionales, entre otros. Todos ellos participan ahí, encierran a la vicuña y danzando las van llevando pues hasta un corral, donde va saliendo cada una y la van trasquilando para obtener esa fibra. Si es que la fibra también, pues, o si es que el pelo de la vicuña está apta para ser cortada ya, por el tamaño principalmente. Entonces, eso es una fiesta, pero una fiesta no ligada a la agricultura, sino ligada a la ganadería. En Pasco, por ejemplo, en el Santuario Nacional de Guayay, ¿no? En el distrito de Guayay, se da una danza, ¿no? Que es la danza de la negrería, por ejemplo, ahí, ¿no? Y esta danza, esta vestimenta que usan los negros danzantes, sencillamente pues no tienen ornamentas de oro y plata. ¿Por qué? Porque hacen referencia a la libertad del esclavo, ¿no? Principalmente pues dado o agradeciéndole al niño Jesús por esa libertad. Por eso ellos danzan con alegría, ellos danzan llamémosle pues, ¿no? con un jolgorio en honor al niño Jesús, ¿ya? Y usan ornamentas de oro y plata, ¿por qué? Porque la región donde se da es una región minera. Y como es una región minera, entonces extraían justamente pues, ¿no? Oro y plata fundamentalmente en la época colonial. Entonces es un modo de expresar ello, es parte del folclore. Las danzas que nosotros encontramos en la zona de la Quechua, en la zona de la Suni o en la zona de la Yunga, o las fiestas, están relacionadas mucho a la agricultura, pero no a la ganadería, no a la minería, debido a que son danzas o son actividades que se dan en esas regiones. Entonces, allí
tenemos que, o vamos a encontrar esa diferencia entre danzas, producto del propio folclore, producto de cada región, producto de cada actividad que realiza el hombre. ¿Listo? Entonces, por ahí vamos a tener ahí toponimia, folclore. Ahora, el hombre desarrolla agricultura, y la agricultura que desarrolla, sus productos van a variar de acuerdo a cada piso. Entonces, a esto le vamos a llamar productos límites. Habrán ciertos productos límites, ¿no? Productos límites. Productos límites que, ¿no? Productos límites que, llamémosle, pues varían dependiendo de la región. Por ejemplo, habrá, si nosotros hablamos de la maca, ¿no? Que se produce de 3.800 metros a 4.100 metros sobre el nivel del mar. No vamos a encontrar maca en la Chala, ni en la Yunga, ni en la Quechua, ni en la Suni. Ni en la parte baja de la Suni, mejor dicho. Lo encontraremos en zona alta, ¿no? Ahora, si hablamos de la caña de azúcar, en la Chala, en la Yunga, pero no vamos a encontrar, por ejemplo, caña en la zona de la Quechua, por ejemplo, aquí. Entonces el producto va variando, ¿no? Siempre hay un producto límite que llega hasta una determinada región o que caracteriza a una región. ¿Listo? Entonces eso va a ser otro fundamento. Otro fundamento. Toponimia, folclore, productos límites, ¿no? Entre otros, ¿no? Etcétera. Entonces, ello es lo que tenemos pues por acá, ¿no? Eso es lo que encontramos acá. Ahora, ¿qué más observamos? ¿No? ¿Qué más observamos? Vamos a tener también, por ejemplo, algo puntual, ¿no? Cuando nosotros hablamos en este caso del enfoque, ¿no? Del enfoque, o llamémosle pues, ¿no? de ese enfoque geográfico, ¿no? Hay un punto clave que hay que considerar. Nosotros hemos dividido el Perú en costa, Ande, Amazonía y el mar. ¿Bien? En esas 4 macro regiones. Pero aquí un detalle fundamental. Cuando Pulgar Vidal habla de Chala, ¿ya? La flora y la fauna de Chala, mucho lo relaciona al mar. Por ejemplo, la fauna de la Chala, y tú tal vez lo has leído en el colegio, ¿no? ¿Ya? O si es que has llevado ese curso y todavía no acabas el colegio, posiblemente antes de, ¿no? ¿Ya? Has, por ejemplo, escuchado que la fauna de la Chala es los peces, ¿no? Las aves guaneras, los lobos marinos, ¿no? Los pingüinos. Pero ahora yo te pregunto, ¿no? ¿En qué parte de la costa, en qué parte del desierto has visto peces? Yo he visto zorros, pero peces no. ¿O tú has visto peces alguna vez caminando por el desierto? A ver, ¿o has visto pingüinos, por ejemplo, caminando por el desierto? ¿Tú qué me dices? ¿Has visto alguna vez ello? Restos fósiles, sí. No me refiero a restos fósiles, me refiero a especies vivas caminando por el desierto. Peces caminando por el desierto. ¿Lo has visto o no lo has visto? No, sí o no, no vas a encontrar nunca un pez caminando en el desierto, ¿no? O sea, es imposible ello. Entonces, ¿por qué en la Chala que es la costa, Pulgar Vidal nos dice que la fauna son los peces? ¿Por qué crees que hay esa condición? ¿A qué se deberá? Una idea, a ver, ¿cuál será? ¿Cuál será una idea ahí? Una posible idea. A ver. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Ya, está bien, por el mar, pero ¿qué tiene que ver la Chala con el mar? A ver, ¿qué tendrá que ver la Chala con el mar? A ver, una idea. Porque hace miles de años esos desiertos han sido mares. Ya, puede ser. ¿Otro? Otra idea. ¿Cuál podría ser otra idea? A ver. Vamos, otra idea.
Hombre de la costa. ¿A qué se dedica el hombre de la costa? ¿La pesca? A la pesca, pues. Entonces el hombre vive del mar, depende del mar. Y te estaba mencionando que en las 8 regiones naturales, Javier Pulgar Vidal relaciona el hombre con la naturaleza. Y el hombre que vive en la costa se relaciona con la naturaleza del mar. Por ese motivo es que dentro de las características de la flora y fauna de la Chala están las especies marinas. Están las especies que viven en el mar, que habitan en el mar. Entonces, condición, ¿cuál? Vamos a encontrar que hay una relación muy directa entre la costa y el mar, producto de la pesca, producto de la pesca. Eso es un detalle importante que tiene Javier Pulgar Vidal, pero que lo va a contraponer el enfoque ecológico. ¿Y el enfoque ecológico dado por quién? ¿Quién genera el enfoque ecológico? ¿Quién divide el Perú en ecorregiones? ¿Quién? Dime, ¿quién? El otro doctor, ¿no? ¿Quién? Antonio Brac Ej, ¿no? Antonio Brac Ej, ¿ya? Villarricano, él, provincia de Oxapampa, departamento de Pasco, ¿no? Nace allí, pero con ascendencia alemana. Entonces se va a Alemania a estudiar. Y llamémosle pues, ¿no? Y adquiere conocimientos muy importantes de ecología. Y cuando llega aquí al territorio peruano, va a plantear justamente esas ideas basadas en la parte ecológica. Y cuando plantea esas ideas basadas en la parte ecológica, entonces vamos a tener llamémosle una división del Perú conocida como las 11 ecorregiones. Las 11 ecorregiones. En otras palabras, las 11 regiones ecológicas. Las 11 regiones ecológicas. Eso es lo que veremos. Las 11 regiones ecológicas. Que se plantea por la década del 80, ¿no? Algunos hablan de 1981, 84, 85, ¿no? Más o menos por ahí. Pero estamos hablando casi de 50 años después que se plantea las 8 regiones naturales. Punto 1. Punto 2. Vamos a ver que aquí, ¿no? El fundamento principal es el fundamento natural, ¿ya? Aquí los fundamentos son naturales, son fundamentos relacionados con la ecología. Fundamentos naturales, ¿no? Fundamentos naturales. Aquí ya no importa mucho la altitud, pero sí importa la base que genera que haya una variedad de flora y fauna, denominado justamente el clima, que influye, como te menciono, en la flora, en la fauna, en el suelo y en el agua. En el suelo y el agua. Ese es el punto clave que tiene las 11 ecorregiones. Las 11 ecorregiones divide al Perú, ¿ya? Divide al Perú tomando como fundamento principal el clima, la flora, la fauna, el suelo y el agua, ¿no? Agentes ecológicos, ¿ah? Solamente ello, agentes ecológicos. Ya no agentes, en este caso, sociales. ¿Ya? Esa es la diferencia principal que tienen las 11 ecorregiones con las 8 regiones. Y también vamos a encontrar que acá, ¿no? Lo que hace, ¿qué cosa es? Las 11 ecorregiones, ¿no? Separa el mar del continente. En otras palabras, considera de manera independiente al mar. De manera independiente al mar. ¿Listo? Ahora, también considera términos ecológicos, considera terminología ecológica. Considera terminología ecológica. Estamos hablando de términos como páramo, ¿no? Estepas, ¿ya?
sabana. Entonces, esos términos se incluyen dentro de esas 11 ecorregiones. ¿Ya? No hay pues mucha relación entre el mar, la costa, no, simplemente separado. Ahora, se habla de un mar tropical y de un mar frío también. Entonces, mar frío, mar tropical, considerando solamente, ¿no?, el ecosistema marino. ¿Ya? El ecosistema marino. Entonces, mar, costa, Ande y Amazonía, todo de manera separada, de manera aislada. ¿Ya? Eso es lo que va a tener justamente pues este tema de las 11 ecorregiones, ¿no? De las 11 ecorregiones. Bien, entonces, eso es lo que vamos a encontrar aquí, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de 8 regiones y de 11 ecorregiones, ¿no? Estamos hablando de una región natural, que es un espacio territorial, ¿no? Un espacio territorial que puede existir de diversos modos, ¿no? De modo, llamémosle altitudinal, o también, pues, ¿no?, de modo, digámosle por acá, latitudinal, ¿no? Fundamentalmente, alti y latitudinal, ¿no? Alti y latitudinal. ¿Bien? Pero es un espacio territorial, propiamente eso, ¿no? Es un espacio territorial. A ver, veamos. Trazamos la costa. El Ande y la Amazonía. Bien, ahora sí. A ver, miren, vamos a encontrar entonces el Perú. Ese es el Perú, un corte transversal del Perú. ¿A qué me refiero con transversal? De este a oeste. ¿Bien? De este a oeste. Comúnmente cuando nosotros dibujamos el Perú y lo dividimos en 3 regiones naturales, esa es una división, en este caso, longitudinal. Pero por acá vamos a tener a una división transversal. Ahora, en esa visión transversal vamos a encontrar pues lo siguiente, ¿no? Ya, vamos a encontrar por acá lo siguiente. A ver, tendremos a... Listo. A ver, ¿qué es lo que hallamos? Vamos a tener, por ejemplo, mira, vamos a tener aquí los 500 metros, ¿bien? 500 metros. Por acá, 2.300 metros, 3.500 metros, 4.100 metros, 4.800 metros y la cumbre más alta, los 6.768 metros sobre el nivel del mar. ¿Bien? Ahora vamos a tener al otro lado los 400 metros, los 1.000 metros y los 80 metros. ¿No? Más o menos a la altura de la ciudad de Caballococha, ¿no? ¿Ya? En el talhuej del río Amazonas, en esta zona de Caballococha. ¿Cuál es el talhuej? El talhuej es el punto más profundo del cauce de un río, ¿ya? O el punto profundo en el cauce de un río. Entonces, ahí vamos a encontrarlo, vamos a tener a esos determinados sectores. ¿Qué es lo que hallamos por acá? A ver, 500 metros, Chala. De 0 a 500 metros, Chala. Más arriba, Yunga. ¿Qué le sigue? Dime. Cuéntame. ¿Qué le sigue? La Quechua, ¿no? La Quechua. ¿Qué le sigue más arriba? Vamos. ¿Suni? La Suni. Después de la Suni, Puna. Más arriba de la Puna, Janca. la Janca. Muy bien, ¿no? Al otro lado, ¿a quién hallamos? Rupa. A la Rupa. Selva Alta. O Selva Alta. Y la Magua.
Bien, esas son las regiones que vamos a ver. Esos son los 8 pisos altitudinales del Perú. Cada una con un significado, ¿no? Chala significa abundante niebla. Chala significa abundante niebla. Eso significa chala. ¿Listo? La yunga, ¿qué significa? La yunga significa mujer, 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 mujer estéril. Mujer estéril. ¿Qué significa quechua? Quechua significa región de clima templado. ¿Qué significa Suni? Suni significa tierras altas. ¿Qué significa Puna? Puna va a significar soroche. Y Janca significará blanco. ¿Listo? Blanco. ¿Por qué? Porque la presencia de nieve, ¿no?, de hielo en este lugar genera esa condición. ¿Bien? Hasta ahí estamos viendo las regiones tanto de la costa como de la sierra, ¿no? La costa como el Ande. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Vamos a encontrar lo siguiente, ¿no? Vamos a hallar lo siguiente. A ver, mujer estéril, ya. Ahora, esto es en el caso de las 8 regiones. Y las 11 ecorregiones, ¿cómo lo relacionamos aquí? ¿Qué cosa relacionamos por acá? Mira, a ver, a diferencia de las 8 regiones, ¿no?, de Javier Pulgar Vidal, Antonio Brac separa la costa del mar, lo divide, ¿no? No tiene nada que ver uno con el otro, dice Brac. Entonces, ¿qué hace? Lo separa, ¿no? Y en el mar, ¿no?, en el mar vamos a encontrar 2 regiones, ¿no? 2 regiones. ¿Cuál? El mar tropical, y el mar frío. Bien, el mar tropical y el mar frío. ¿Por qué mar tropical? ¿Qué origina el mar tropical? Al mar tropical origina una corriente, ¿no?, llamada la corriente del Niño, ¿no? La corriente del Niño, que caracteriza principalmente la zona norte, que caracteriza fundamentalmente la parte de Tumbes, la parte de Piura, ¿no? Principalmente ahí tenemos al mar tropical, ¿no? Al mar tropical. El mar tropical, recuerda, es una región situada en el sector norte de nuestro territorio, ¿no? Ya en la parte norte del territorio, frente a Piura y Tumbes. Bien, ahora, ¿qué más? Vamos a tener al mar frío. En el caso del mar frío, hallaremos a una corriente llamada la corriente peruana, ¿no? La corriente peruana. Pero también encontraremos otro factor que hace que este mar sea frío. ¿Cómo se llama ese otro factor? Se llama o se conoce como el afloramiento. ¿Y por qué lo coloco de verde el afloramiento? Bueno, pues de verde porque sencillamente el afloramiento consiste en el ascenso de aguas frías profundas, ¿no? El agua que está en el fondo del mar, donde no llega la radiación solar hasta unos 200 metros, ya donde no calienta la radiación solar, eso origina que, llamémosle, pues el agua sea fría en las profundidades, ¿no? Entonces, cuando comienza a soplar el viento alisio y hace que el agua que debe ser caliente en la superficie se aleje de la costa, el agua que está en las profundidades asciende. Y ese ascenso se denomina justamente afloramiento, porque está emergiendo, está saliendo el agua a la superficie. Y al salir el agua a la superficie, ¿qué es lo que pasa? No solamente sale agua, sino también salen nutrientes. Y los nutrientes, esencialmente, esos nutrientes, ¿qué hacen? Se combinan, ¿no?, o sirven de alimento para el fitoplancton, y el fitoplancton le da ese color verdoso al mar. Entonces, por ello vamos a encontrar a ese factor denominado afloramiento, que hace que el mar peruano sea frío, que hace que la corriente peruana sea fría, que hace que
nuestro territorio principalmente costero sea desértico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta corriente peruana, esta frialdad del mar, evita pues que haya grandes evaporaciones de agua, ¿no? Y por lo tanto grandes nubes que genere grandes lluvias. Esa frialdad, en este caso de las aguas, como evita que haya grandes nubes, sencillamente esa humedad se queda al ras del suelo, al ras del mar, y se forma la neblina. Entonces, esto influye en que la Chala sea denominado la región de abundante niebla. Influye prácticamente ahí. ¿Ok? Pero como no hay neblina, como no llueve, entonces, como hay neblina y no llueve, entonces eso hace que la costa sea árida. Entonces vamos a encontrar por acá el denominado desierto, ¿no? El desierto del Pacífico. Mira, desierto del Pacífico. Desierto del Pacífico que, ¿ya? Desierto del Pacífico que se origina por el Mar Frío. Desierto del Pacífico que se origina por el Mar Frío y que se extiende desde Piura, ¿no?, en el norte, a Sechura, y va a llegar hasta el norte de Chile, Atacama y todos esos lugares, ¿no? Entonces, vamos a tener por acá el desierto del Pacífico, ¿no? El desierto generado por la frialdad del mar, ¿no?, por el Mar Frío. En cambio, la corriente tropical o el mar tropical genera otra condición. Como hay agua caliente, habrá evaporación. Se evapora. Y cuando se evapora, grandes nubes genera intensas lluvias. Intensas lluvias genera bosque. Bien, entonces vamos a encontrar en la costa peruana lo que se va a llamar el bosque tropical del Pacífico. Asentado principalmente en Tumbes, ¿no? Aquí, en este caso, este bosque tropical del Pacífico se asienta en Tumbes. Y aquí, por ejemplo, hay una reserva nacional, ¿no? La Reserva Nacional de Tumbes, que es, llamémosle pues así, una de las reservas nacionales importantes en este sector del Perú, ¿no? La Reserva Nacional de Tumbes. Vamos a encontrar entonces que el mar tropical genera un bosque tropical. El mar frío genera un desierto del Pacífico. Desierto del Pacífico donde está, llamémosle pues, ¿no?, las lomas de la Chay, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros hablamos del desierto, principalmente encontraremos entre su flora, ¿no?, entre un ecosistema que aquí crece producto de la concentración de neblina, las llamadas lomas, ¿no? Las llamadas lomas. Los cerros se enverdecen. Los cerros se enverdecen, ¿no?, principalmente en la zona de la costa, producto de la alta concentración de humedad. Y ello se conoce como las lomas. El desierto del Pacífico tiene una altitud de 1000 metros aproximadamente, ¿no? ¿Ya? El desierto del Pacífico alcanza los 1000 metros sobre el nivel del mar. ¿Pero por qué los 1000 metros? Porque las lomas llegan hasta esa altitud, pues. Javier Pulgar Vidal habla de la Chala hasta los 500 metros. Pero Antonio Brack dice que el desierto del Pacífico llega hasta los 1000 metros, o sea, 500 metros más que la Chala. Y justamente es la presencia de lomas, como Lomas de la Chay, la Reserva Nacional de Lomas de la Chay, o Lomas de Atiquipa, por ejemplo, que quedan en Arequipa, o las Lomas de Asia, que alcanzan justamente esos 1000 metros sobre el nivel del mar. Por eso es que cuando se habla del desierto del Pacífico, se menciona, se dice, pues que el desierto del Pacífico llega o alcanza hasta esos 1000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces,
Por ahí tendremos esa condición, ¿no? Esa condición. Bien, ahora, tenemos entonces el denominado desierto del Pacífico con las lomas, que llega hasta los 1000 metros, influenciado por el mar frío. ¿Listo? El otro, el mar tropical con el bosque tropical en la Reserva Nacional de Tumbes, ¿no? Influenciado por el mar tropical. Ahora, pero hay un detalle. La corriente tropical, la corriente del Niño, sopla de norte a sur. ¿Bien? La corriente peruana sopla de sur a norte. Entonces, date cuenta de algo. Ambas corrientes van en contra, peleando entre sí, empujándose entre sí. Una es más fuerte en el verano, la corriente del Niño, y la otra es más fuerte en el invierno, la corriente peruana. Entonces la corriente del Niño empuja al norte, hacia el sur, ¿ya? Durante el verano. Y eso hace que las lluvias concentradas en Tumbes se dirijan hacia el sur. Se dirijan hacia el sur y se vayan, por ejemplo, a Piura, se vayan a Lambayeque, se vayan a La Libertad, al norte de La Libertad, Chepén, Pacasmayo, Guadalupe, todo ese sector. Llega hasta ahí, en abundancia. Y al llegar en abundancia, no esa lluvia, sencillamente, ¿qué origina? Origina que se forme, pues, o que haya agua en la napa freática, es decir, en el subsuelo. Y esa agua de la napa freática, unos árboles que crecen acá llamados algarrobos, ¿ya? Unos árboles que crecen por acá denominados como los algarrobos, van a extender su raíz, así lo van a extender, ¿ya? Hasta poder encontrar ese agua, subterránea que está corriendo por ahí. Por eso cuando uno camina, por ejemplo, no hace un trekking por el santuario histórico de Bosque de Poma, se va encontrando con ramas, ¿no? Ahí tienes algarrobos, ¿eh? Se va encontrando con ramas, pero en realidad no son ramas, son raíces. Las raíces del algarrobo pueden crecer tantos metros con tal de encontrar agua. Buscan agua. Pero esa agua subterránea aumenta cuando llueve en el verano, porque la corriente del Niño sopla de norte a sur. Pero cuando es invierno, esta corriente del Niño se debilita. Entonces, la corriente peruana ahora viene al sentido contrario, viene al choque de la corriente del Niño y lo hace retroceder. Entonces, al hacerlo retroceder, las lluvias también retroceden, pues. También retroceden y evita que haya agua en la napa freática, agua en el subsuelo. Entonces, ¿qué cosa hace, llamémosle pues, este sector se vuelve seco? Tengo un bosque, porque tengo árboles, un bosque, pero que entre abril a diciembre no tiene agua, o sea, es un bosque seco, ¿no? Es un bosque seco. Y ese bosque seco, ¿no? Es otro ecosistema, otra ecorregión que vamos a hallar por acá. Encontraremos al bosque tropical, encontraremos al bosque seco y encontraremos al desierto del Pacífico. Las tres ecorregiones que se forman justamente, ¿no? En esta zona de la conocida chala o costa. Cuando nosotros dibujamos entonces a la costa, no deberíamos de pintarlo todo de amarillo, ¿no? Porque no todo es desierto, no es desierto desde Tumbes hasta Tacna, no. En Tumbes hay bosque tropical. En la zona del sur de Tumbes, de Piura, de Lambayeque y el norte de La Libertad, también hay bosque, pero hay un bosque seco, ¿no? Encontraremos sí desierto, ¿en qué parte? En la zona, en este caso, pues del sur de
o mejor dicho, en este caso en Piura, desde Piura hasta Tacnaí encontraremos desierto, ¿no? Entonces, esas son las condiciones que se muestran pues en esta parte, ¿ya? La Chala. Los desiertos llegan hasta los 1000 metros, ¿no? Por la presencia de las lomas. Entonces, vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a extendernos desde más o menos los 1000 metros, supongamos, bueno, que llegue desde acá, ¿no? 1000 metros, hacia la parte más alta, ¿no? Hacia la parte más alta, hacia la parte más elevada. Bien, de los 1000 metros hasta los 3800 metros. Aquí. De los 1000 metros a los 3800 metros. Bien, entonces ahí tendremos esa ubicación, ¿no? De los 1000 metros a los 3800 metros. Listo. A los 3800 metros. Y desde los 3800 metros hasta lo más alto, que es la cumbre cordillerana, ¿no? Hasta lo más alto, que es la cumbre cordillerana. Bien. ¿Qué ecorregiones tendremos aquí? Bueno, aquí ya tenemos dos en el mar tropical, mar frío, ¿no? Tendremos 3 en la costa, bosque tropical, bosque seco, desierto del Pacífico. ¿Listo? Ahora, si vamos a la sierra, vamos a encontrar esta ecorregión. Se llama serranía esteparia. Serranía esteparia. Pregunto, chicos, dígame usted, no dígame usted. ¿Dónde hemos visto ese término estepa? ¿Dónde hemos visto ese término estepa? A ver, estepa, ¿dónde lo vimos? ¿Te acuerdas? Vamos, ¿dónde vimos el término estepa? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Te acuerdas? ¿Dónde vimos el término estepa? ¿Te acuerdas dónde vimos el término estepa o no? ¿En qué continentes encontrábamos la estepa? ¿En qué continente encontrábamos a la estepa? Vamos, una idea. ¿Ninguno? América. En Europa, en Asia. En América se le llamaba pradera, en Norteamérica. Y en Sudamérica se le llama pampas, ¿no? Pero yo te pregunto algo, ¿la estepa qué tipo de clima tiene? ¿La estepa qué tipo de clima tiene? Templado, muy bien. Entonces, eso es lo que veremos acá, ¿no? La serranía esteparia tiene clima templado. Tiene clima templado. ¿Por qué decimos que tiene clima templado? Porque abarca la Quechua, pues. Por eso tiene clima templado. Ahora, este clima templado va a variar, ¿no? Aquí en la Quechua el clima templado es seco. ¿Listo? En la Zuni el clima templado es templado frío. Y en la Yunga el templado es templado cálido. Entonces mira, vamos a tener por acá, ¿no? Clima templado. Templado frío. Templado, ¿ya? Templado frío. Y templado cálido, ¿no? Y templado cálido. ¿Listo? Entonces, las variantes del clima templado, ¿no? Las variantes del clima templado. Clima templado en este caso, templado frío, templado cálido. Producto de la altitud, ¿no? Concreto, ¿no? Clima templado frío, templado cálido. Bien.
pero simplemente sigue siendo clima templado. ¿Ya? En esta serranía esteparia, en las estepas, acuérdate, había un buen suelo, ¿no? En las estepas de Asia, en las estepas de Europa, en las estepas, por ejemplo, de América del Norte, ¿no? Lo que se conoce como praderas, es un buen lugar para sembrar. Por lo tanto, tendremos que el clima templado tiene un buen lugar para sembrar, ¿no? Tiene un buen lugar para sembrar. Y justamente eso es lo que hallaremos, ¿no? El clima templado por acá, ¿no? El clima templado propiamente, tiene pues esa, llamémosle ese buen suelo, ¿no? Ese buen suelo. La serranía esteparia. En el caso de la Quechua, ¿cómo se llama ese buen suelo para sembrar? O ese relieve, se llaman los valles interandinos. Los valles interandinos. Ahora, hablamos de lo que es la Zuni, ¿no? Tierras altas. ¿Por qué tierras altas? Porque hay que recordar que los grandes imperios andinos, ¿no? Pre-incas, sencillamente como los Chavín y como los Huari, habitaron esta parte. Habitaron esta zona de, llamémosla pues, de la Quechua, ¿no? Si hablamos de los Chavín de Huántara está ubicado a unos 2.800 metros sobre el nivel del mar, región Quechua. Los Huari, Huamanga, ¿no? Actualmente la ciudad de Huamanga, situados aproximadamente a unos 3.000 metros sobre el nivel del mar, región Quechua. ¿No? El Cusco, 3.200 metros sobre el nivel del mar, región Quechua. Entonces, prácticamente las grandes culturas del Perú se asentaron en la región Quechua. Y al ubicarse en la región Quechua, es en esa región donde comienza a desarrollarse a gran escala, ¿no? A gran escala. Y cuando iban a sembrar los productos, sencillamente pues iban a las tierras altas, ¿no? Las tierras elevadas, las tierras que se encuentran en sectores más altos. Entonces, ahí vamos a hallar esta denominada región Quechua, ¿no? O esta región Quechua y esa región también de la Zuni, con sus tierras altas. Pero, ¿qué es lo que tendremos, no? Va a tener siempre buen suelo. Inclusive hasta en la Zuni hay buen suelo. Pero como las tierras son altas, como el relieve es accidentado, entonces, por eso también a la Zuni se le va a conocer como el límite superior agrícola. Más arriba ya hace frío, límite superior agrícola. Pero, ¿qué técnica usaban los antiguos peruanos para justamente sembrar en esa zona de relieve accidentado? ¿Qué técnica? ¿Qué técnica? ¿Qué técnica? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué técnica? Vamos chicos, ¿qué técnica? ¿Cuál es la técnica que usaban ahí los antiguos peruanos para sembrar en ese relieve, o mejor dicho, en esas tierras altas? En esa región. ¿Qué técnica? ¿Pisos ecológicos? No, no son pisos ecológicos. No, nada. No son pisos ecológicos. ¿Qué cosa es? A ver. Muy bien. Ahí vamos a encontrar fundamentalmente los andenes, ¿no? Aquí vamos a encontrar fundamentalmente los andenes. Entonces, en este lugar vamos a tener la andenería. La andenería. Bien. Entonces, esto es lo que veremos, pues, ¿no? Esa técnica es la que veremos. ¿Ya? Mira. La estepa es un lugar de producción agrícola. La serranía esteparia también. La yunga es frutícola. La yunga es frutícola. La quechua es hortícola, o sea, hortalizas y legumbres. Mientras que la puna, o la Zuni, mejor dicho, es de cereales, quinoa, kiwicha,
y también de tubérculos, papa, oyuco, mashua, oca. Entonces, vamos a tener esa condición, mira, ven. La yunga es frutícola, frutas, la quechua es hortícola, hablamos de hortalizas y legumbres, mientras que la suni es de cereales y de tubérculos, ¿no? Principalmente. Entonces, mira, ¿no? Cómo estas regiones son zonas de producción agrícola. Son zonas de producción agrícola. Y son zonas de producción agrícola justamente ¿por qué? Porque son lugares pues de clima templado, de buen suelo, ¿no? Principalmente. Aunque aquí muchos espacios agrícolas para ser productivos, ¿no? Dependen de las lluvias. Dependen en este caso pues no de que llueva o no llueva en una determinada época del año. Por eso estamos diciendo que en esta región de la serranía esteparia vamos a tener buen suelo, vamos a tener agricultura y vamos pues a hallar una zona de, llamémosle de lluvias, o sea, es de secano esos suelos. ¿Ah? ¿Qué tipo de flora tendremos en la serranía esteparia? A ver, veamos, vamos desde abajo hacia arriba, desde la yunga hacia la suni. En la yunga vamos a encontrar, por ejemplo, cactáceas, cactus, ¿no? Los cactus, ¿ya? El molle, ¿ya? Vamos a tener también por acá el árbol del molle, por ejemplo. Entre los cactus hay pues un cactus usado de manera milenaria, ¿no? ¿Alguien ha ido, por ejemplo, a Chavín de Huántar? ¿No? ¿Ninguno? Cuando tú llegas a Chavín, por ejemplo, el castillo de Chavín, el castillo de Chavín es un cuarto completamente oscuro, ¿no? Que si no hubiera focos, como lo hay hoy en día, uno cuando entra no ve ni siquiera la punta de su nariz. Ahora yo te pregunto, ¿no? Si en la época en la que vivieron los Chavín no había luz eléctrica para colocar focos en el pasadizo, y las rocas, las paredes del templo de Chavín, ¿no? Cuando tú los observas no hay presencia o rastro de humo para decir pues que han utilizado, llamémosle pues por acá, antorchas. Entonces, ¿cómo puede ser, cómo puede ser que esta región, ¿no? O este castillo haya podido ser transitado por muchas personas, principalmente los sacerdotes de Chavín? ¿Cómo? ¿Alguna idea? ¿Cómo podría ser? ¿Cómo puede ser que cuando tú apagas las luces de tu casa, tu gato camina tranquilo? ¿Por qué? Se orienta, puede ser uno, otro. Iluminación. Pero es que todo está apagado en tu casa. Todo está completamente oscuro en tu casa. De noche apagaste todo, pero el gato camina tranquilamente a pesar de la oscuridad. ¿Por qué? Se familiariza con el lugar, tiene buen sentido. ¿Ya? ¿Sabes qué pasa? Pasa que las pupilas del gato, ¿ya? En la oscuridad se dilatan tanto que pueden ver todo, como si estuvieran de día. Imagínate, ¿no? O sea, se abren esas pupilas, ¿no? Y dejan entrar toda la luz posible en ese momento. Capacidad que no tiene el ser humano. Los ojos del ser humano no se pueden dilatar tanto como sí se pueden dilatar los ojos de un gato. Por eso cuando tú, por ejemplo, has ido a un oftalmólogo tal vez, ¿no? A hacerte ver tus ojos, sencillamente pues están, para colocarte en esa famosa maquinita, ¿no? Te han colocado unos dilatadores, ¿no? Para que tus pupilas puedan abrirse, ¿ya? Dilatadores. Eso mismo usaban los antiguos peruanos, los Chavín, ahí en ese castillo. ¿Qué tenían? Tenían un cactus llamado el San Pedro. El San Pedro es un alucinógeno, ¿no? Es una droga, el San Pedro. En otras palabras, los Chavín se sanpedreaban, ¿no? Lo que hoy se pepeaban, ahora en ese tiempo se sanpedreaban. Y con eso, ¿qué hacían? Dilataban sus pupilas, pues, para que puedan ingresar, ¿no? a estos pasadizos oscuros, completamente oscuros que tenía esta
o que tiene, mejor dicho, ¿no? Este castillo de Chavín, ¿no? Este castillo, este templo de Chavín. Entonces, por ahí vamos a tener ese cactus, ¿no? Ese cactus. Bien, ¿ello dónde? En la yunga, por eso coloco aquí, vamos a colocarle lluvia, yunga. ¿Listo? Ahora, más arriba, ¿qué hallamos? Hallamos el eucalipto, el aliso, la retama y las hortalizas y legumbres, lo que nosotros conocemos comúnmente con el nombre de verduras. Todo esto lo vamos a encontrar también en la serranía ceparia. ¿Pero en qué piso altitudinal? En la Quechua. Más arriba tenemos a la cantuta, que fue pues la flor sagrada de los incas, la cantuta, en la región Suní. Flor sagrada de los incas, hoy en día la flor nacional de Bolivia, ¿no? En la región Suní. Entonces ahí encontramos a esa zona conocida como la serranía esteparia. Sobre ella se encuentra la puna. La puna o Altos Andes. La puna o Altos Andes. Puna o Altos Andes. ¿Qué característica tiene esta puna o Altos Andes? Bueno, vamos a encontrarle la característica del clima, ¿no? ¿Ya? Su clima es frío hasta los 5000 metros y gélido sobre ella. Entonces, ahí tendremos a la puna. A la puna. Una zona fría, una zona gélida. ¿Bien? La puna abarca 3 regiones también. La otra mitad de la Suní, porque la serranía esteparia solo llega hasta los 3800 metros y la Suní hasta los 4100. Por eso, la otra mitad de la Suní, la puna y la janca. ¿Ya? Esas tres regiones. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en el caso de la Suní? ¿Qué tipo de flora? Hallaremos una flora conocida como el queñual. Es un árbol leñoso en esta región, ¿no? En este espacio, en la Suní. Bien. Ahora, sobre ella encontramos al ichu o pajonal, tenemos a la puya raimondi o titanca. ¿Listo? Entonces, ahí lo vamos a situar, ¿no? Ahí lo vamos a situar. ¿Qué más? Más arriba encontraremos a la yareta o a manripa. Y más arriba hallaremos a los musgos y líquenes. Musgos y líquenes. Bien, entonces tendremos por acá esa flora. Ahora, pero si hablamos de esa flora, este puya, titanca, ichu y pajonal, ¿a quién le pertenecen? Le pertenecen netamente a la puna. Y más arriba ya encontramos a la janca. ¿Listo? Esa es la flora que nosotros vamos a hallar en este punto. Ahora mira, ve. Si nosotros hablamos del Mar Frío, vamos a hablar, por ejemplo, de la Reserva Nacional de Paracas. Vamos a hablar, por ejemplo, del sistema de islas, islotes y de puntas guaneras, ¿no? Que viene a ser parte de una reserva nacional, ¿no? O de reservas nacionales. Ambos. ¿Ya? Si hablamos nosotros del Mar Frío, también estamos hablando de la Reserva Nacional Dorsal de Nazca, ya en este espacio, la Dorsal de Nazca. Si hablamos del bosque tropical, hablábamos de la Reserva Nacional de Tumbes. Si hablamos del bosque seco, hablamos del Santuario Histórico de Bosque de Pomac, o también del Parque Nacional de Cerros de Amotape. Si hablamos del desierto del Pacífico, estamos hablando del Santuario Nacional Lagunas de Mejía en Arequipa, o tal vez pues no de la Reserva Nacional de la Chay en Lima, ¿no? Si hablamos de
O también pues en el desierto del Pacífico hablamos de la Reserva Nacional de Paracas y la Reserva Nacional de San Fernando, los dos en Ica, por ejemplo ahí. Si hablamos de la región Yunga, bueno pues no, en la región Yunga vamos a encontrar menor cantidad de áreas, ¿no? Pero si nos vamos a la Puna y hablamos de la Puya Raimondi, la Puya Raimondi o Titanca lo podemos encontrar en el Parque Nacional del Huascarán y lo podemos encontrar también en el Santuario Nacional de Calipuy, ¿no? Uno en Ancash y el otro en La Libertad, por ejemplo, ¿no? Lugares donde estos se protegen, ¿ya? Si hablamos de, llamémosle pues, ¿no? de la zona de la Janca, encontramos al Parque Nacional del Huascarán, ¿no? Principalmente, donde se cuidan también los glaciares, ¿ya? Ahora, en la Reserva Nacional de San Fernando se ha podido encontrar al ave más grande del Perú, el cóndor, que tiene sus nidos en las montañas, principalmente en la zona de la Janca. Si hablamos de la Puna, podemos hablar de los camélidos sudamericanos, llama, vicuña, alpaca, guaná. Si hablamos de la Suni, podemos encontrar a la vizcacha y la chinchilla, y su depredador, el puma. Si hablamos del quechua, podemos hablar de un animalito que, bueno, pues no, hoy en día tiene un nombre particular por acá por comas, se le llama juaneco. Pero otro se hizo famoso también, ¿no? Hasta que se lo llevaron a Cajamarca, llamado Run Run, que vienen a ser los zorros andinos, ¿no? Ubicados en la Quechua, ¿no? En la Quechua. O también podemos encontrar picaflores en la Quechua, ¿no? Por la abundancia de flores que tenemos, entre ellas la retama, por ejemplo. Podemos encontrar en la Quechua, en su fauna, el zorrillo también, ¿no? El zorro, el zorrillo, ¿ya? Vamos a encontrar el zorzal también por aquí, ¿no? ¿Listo? Si hablamos de la yunga, bueno, en la yunga podemos encontrar especies como las víboras, como los arácnidos, ¿no? Como los alacranes, ¿no? Como las lagartijas, por ejemplo, ¿no? Característicos de esta región. Pero si hablamos de la chala, en el bosque seco podemos encontrar oso de anteojos. Si hablamos de la chala, podemos encontrar, llamémosle pues, en el desierto del Pacífico, zorro costero, ¿ya? Zorro costero. Pero, si hablamos del oso de anteojos, en el bosque seco también podemos encontrar a la pava aliblanca, ¿no? A la pava aliblanca. Sin embargo, el oso de anteojos que se encuentra en el bosque seco, también lo vamos a hallar en otra región. Esa otra región se llama el páramo o puna húmeda. Uno de los relieves más importantes que tiene la Puna o Altos Andes son los glaciales, es decir, la capa de hielo asentada o ubicada sobre las montañas. Bien, ahora, ese páramo o puna húmeda, sencillamente, ¿por qué se forma? Porque la cordillera de los Andes no es igual en cualquier lugar, pues, ¿no? Aquí principalmente el páramo alcanza hasta los 5.200 metros sobre el nivel del mar. Su cumbre más alta, o sea, aquí la cordillera no es tan elevada. ¿En qué departamentos principalmente? En los departamentos de Piura y Cajamarca. Piura y Cajamarca. Entonces, como no es muy elevado, ¿qué va a pasar? La humedad de la selva llega a esta región. Llega, sube, asciende y alcanza esta región. Por eso se le llama puna húmeda. Porque es una puna porque es una cumbre de montaña. Húmeda porque llega mucha humedad desde el oriente
que está en su tránsito hacia occidente, ¿no? Entonces aquí en la cumbre de la montaña se forma mucha neblina y esa neblina forma bosque y genera lluvias y con eso también se forman los ríos en esa parte. El río Piura, el río Huancabamba, son ríos que se concentran o que nacen aquí producto de las precipitaciones que ocurren, ¿no? De las precipitaciones que ocurren. Ahora, el páramo, principalmente acá, tiene entre su fauna a el oso de anteojos y a la musaraña. La musaraña, que es un roedor, ¿no? Un roedor con una nariz ligeramente alargada, ¿no? Como una rata media, ¿no? de hocico largo, que habita pues justamente estos bosques, ¿ya? Que habita estos bosques. Ahora, el oso de anteojos, como te decía, lo vamos a encontrar en el páramo, lo vamos a encontrar en el bosque seco, ¿no? Lo vamos a encontrar en la selva alta. ¿Por qué? Porque a la fauna, así como el cóndor, ¿no? Entre otros más, el zorro andino, etc., no lo podemos encerrar en un determinado espacio. La fauna, ¿no? Es, llamémosle, pues adaptable a cualquier clima. Por eso es que lo vamos a encontrar en cualquier región. En cualquier región. Sin embargo, cuando nosotros hablamos del páramo, estamos hablando de una región bastante particular en el Perú, ¿ya? Porque no se extiende en todo el Perú, se extiende solo en Piura y Cajamarca. Pero no solamente en Sudamérica lo encontramos en Piura y Cajamarca, lo encontramos en Ecuador, en Colombia y en Venezuela, ¿ya? El páramo es prácticamente llamémosle la región de Sudamérica, de los Altos Andes, que es pues fría, es decir, que estoy hablando de 2 grados, 3 grados centígrados, ¿ya? Y a su vez concentra mucha humedad, ¿no? Tiene demasiada humedad. Entonces, frío por la altitud y la humedad lo hace pues una zona intolerable, ¿no? Históricamente, cuando nosotros hablamos de la Puna y Altos Andes, que se extiende hasta Chile, Argentina, Patagonia, ¿no? Tierra del Fuego, aquí San Martín cruza, por ejemplo, las montañas, los glaciares en la parte sur, ¿no? Y Bolívar cruza el páramo en la parte norte, ¿no? Cruza el páramo de Pisba, entre la frontera de Colombia con Venezuela, ¿no? San Martín cruza hacia Maipú para pelear con los españoles, ¿no? En la zona de Chile, ¿no? Para entrar a Santiago. Y Bolívar cruza, ¿no? O el ejército de Bolívar cruza lo que es el páramo de Pisba para poder pues luego enfrentarse en la batalla de Boyacá, ¿no? En la zona del norte de Bogotá, ¿no? Y generar pues, ¿no? Para luego ingresar a Bogotá e independizar la zona colombiana. Entonces tiene pues una relación histórica inclusive estos dos sectores, ¿no? La Puna y el páramo propiamente, ¿ya? Ahora, todo esto es andino, ¿no? Páramo, Puna, serranía esteparia. Zona costera, bosque tropical, bosque seco, desierto del Pacífico. Mar tropical, mar frío. ¿Y selva? ¿Cuál será la selva? En la selva, por ejemplo, vamos a encontrar 2 ecorregiones fundamentales. O disculpa, 3 ecorregiones fundamentales. La rupa-rupa, cuyo significado toponímico es ardiente, y que en el caso de las ecorregiones se le conoce exclusivamente como selva alta o yungas. En esta región de selva alta o yungas hallaremos pues una gran concentración, digamos, de especies arbóreas, ¿no? Pero entre la fauna es lo que más caracteriza, ¿no? La fauna, el gallito de las rocas, y en la flora tenemos a las orquídeas, que crecen exclusivamente en esta región de selva alta o yungas. En cambio, en la Omagua, lo que
se conoce toponímicamente como peces de agua dulce, porque aquí encontramos paiche, ¿no? Encontramos piraña, encontramos doncella, el famoso delfín rosado, ¿ya? Entre otros. Estos peces de agua dulce se van a caracterizar principalmente por que tiene, llamémosle pues por acá lo siguiente, ¿no? Tiene por acá, a ver, tiene dos ecorregiones, ¿no? Una ecorregión se llama el bosque tropical amazónico, que es el más extenso y que tiene a su vez mayor biodiversidad, ¿no? Y a su vez encontraremos, ¿no? Encontraremos el otro pequeño sector situado en Madre de Dios, fundamentalmente en el sector denominado Pampas del río Jit. Esta zona se conoce como la sabana, pero la sabana de palmeras, situado esencialmente en la zona de Madre de Dios, en el sector de el río Jit, ¿no? El punto más oriental. Pero el hecho es, ¿qué especies habitan aquí? Bueno, las especies que van a habitar en esta parte serán dos específicamente, ¿no? Por ejemplo, acá tendremos a el lobo de crin, que es el depredador principal, y el ciervo de los pantanos, que son dos de las principales especies que habitan justamente esta zona de la sabana de palmeras. Sabana, ¿no? Término también usado en la parte de biomas, por ejemplo, ¿no? Que lo hemos visto, ¿ya? Que lo hemos visto, del cual hemos hablado, ¿no? ¿Ya? La sabana. Pero la sabana característica está en África. La sabana característica lo encontramos, por ejemplo, en la zona de África, lo encontramos, llamémosle pues, no, con el león, con el guepardo, ¿no? Llamémosle el elefante, entre otros. Sin embargo, acá no. Acá vamos a encontrar el lobo de crin, el ciervo de los pantanos y otras especies más que habitan justamente pues, la zona de Madre de Dios. Si hablamos de la sabana de palmeras, es una región bastante dañada, bastante afectada por lo que es la actividad minera, ¿no? Pero que, digámoslo pues así, también guarda importancia por ser un sector situado en el lado más oriental del territorio peruano. Entonces, mira, ve, tenemos 12 ecorregiones del mar, 13 ecorregiones de la costa, 13 ecorregiones del Ande y 13 ecorregiones de la Amazonía. Fundamentalmente, ellos relacionados con quién? Relacionados con los 8 pisos altitudinales, ¿no? Chala, Yunga, Quecho, Suni, Puna, Janca, Rupa y Omagua, los cuales tienen toda una importancia para la actividad humana, los cuales tienen toda una importancia para el ser humano, para el habitante del Perú, ¿no? Dos enfoques de ver justamente el territorio peruano, un enfoque geográfico con los pisos altitudinales y un enfoque ecológico con las 11 ecorregiones de los cuales te he mencionado. Bien, entonces eso es lo que nosotros vamos a encontrar del Perú, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos a ver del territorio peruano, su riqueza natural, su riqueza regional, ¿no? ¿Qué guarda, qué tiene pues, ¿no? Nuestro país, ¿ah?